El pasado 1 de julio se cumplieron 2 años del triunfo electoral de López Obrador como presidente de la República. Ganó además con un contundente resultado solicitado por él mismo para realizar el cambio prometido y tener en el Senado y en la Cámara de Diputados mayorías absolutas por sí solo. Sus principales compromisos de cambio se basaron en la lucha contra la corrupción, la seguridad pública, la economía y la austeridad del gobierno. En materia de corrupción, aseguró que con su solo ejemplo, desde la presidencia y vigilándole las manos a los demás, erradicaría el problema. Como las escaleras, dijo, la corrupción se barre de arriba hacia abajo. Tratándose de seguridad, afirmó, había que atacar las causas de la violencia criminal y no los síntomas, y prometió que en 1 año lograría la pacificación del país. En materia económica habló de que México, resolviendo esos 2 problemas, podría alcanzar su potencial de crecimiento. La cuarta transformación, bajo cuyo título encuadró su sexenio, generó toda una ola de esperanza. El cambio prometido alentó altas expectativas en la población. Sin embargo, a 2 años de distancia, muy poco o casi nada queda de aquellas ilusiones. La esperanza se convirtió en desasosiego, el anhelo en pesadilla y la voluntad en simple ilusión y se volvió mentira tras mentiras. El ejercicio del poder ha sido atropellado y las adversas circunstancias, la fortuna, diría Maquiavelo, lo han complicado aún más. El diagnóstico pudo haber sido el correcto, pero la medicina aplicada por su gobierno, en vez de sanar al paciente, lo acabó de enfermar. El presidente se especializó en echarle la culpa de sus fracasos e ineficiencias de gobierno a otros, lo mismo al pasado reciente y remoto, a la oposición, a los conservadores, a los empresarios, a la clase media, a los profesionistas, bueno, hasta el COVID-19. También que íbamos y se nos presentó la pandemia, dijo, ¿no? Pero lo cierto es que la crisis ya había sido desde antes provocada por las malas decisiones de su gobierno en materia económica y hacendaria, que provocó, entre otras reacciones, la renuncia de su secretario de Hacienda. México será una de las economías más afectadas por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sufrirá una caída en 2020 de 10.5%, mucho más pronunciada que el promedio de América Latina, que estará en 9.4%, o el de los países en desarrollo con 3.0%. Pero no tan solo será la caída más profunda, sino que México será el que tenga la recuperación de su economía más lenta. En otras palabras, va a tomar años para que México regrese al nivel que tenía cuando tomó López Obrador el gobierno. Andrés Manuel además ha retado y estirado en exceso la liga de su popularidad y de la esperanza que concitó. Encampanado y muy ensoberbecido porque, a pesar de sus errores y dislates, su popularidad aguantó y no descendía hasta ahora. Tiró a la basura la megaobra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y no le pasó nada. Nos dejó sin gasolina muchos días por su guerra contra el huachicol y su popularidad siguió intacta. La tragedia en el municipio hidalguense de Tlahuelilpan, ¿se acuerdan de los 137 fallecidos? Tampoco le afectó. Liberó en octubre del 2019 al narcotraficante Ovidio Guzmán, que tenía amenazada la ciudad de Culiacán, y su popularidad no tuvo gran merma. Este fenómeno lo llegaron a bautizar como el efecto teflón, porque nada le pegaba. Pero el poder desgasta cuando no hay resultados. Y en la 4T no los ha habido, como hemos venido comentando en esta colaboración y en otras. No ha habido resultados ni económicos, ni de seguridad, ni de empleo, ni de salud. 2 años en Palacio Nacional y su gobierno no ha sabido lo que es crecimiento, palabra que incluso quiere sacar del diccionario económico. De salud, mejor ni hablamos. Escasez de medicamentos para niños con cáncer, caos en la transición hacia el INSABI y lo peor, el manejo de la pandemia que ya nos tiene en el podio mundial de la letalidad, que se mide además por el número de contagios y el número de personas fallecidas. Es demasiado. El desgaste tenía que llegar. El índice de confianza de su gobierno y la de él está en uno de sus peores niveles. Todas las encuestas, hasta las más amigables, lo tienen a la baja. Luis Carlos Ugalde define brillantemente la situación. López Obrador dice, se atrapó entre el continuismo inercial y la demolición del legado de los gobiernos anteriores y optó por la destrucción. Decidió empezar de cero, como si el electorado le hubiera extendido una carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. Se olvidó, pues, de proceder con la cautela del reformador, que primero identifica lo que conviene preservar
y luego emprende las mejoras. En su lugar, López Obrador optó por el repudio del México que recibió, al que considera un legado maldito del neoliberalismo. Hoy podemos decir que el gobierno de la 4T ha envejecido pronto, perdió la esperanza y se convirtió en angustia. Es, como Andrés Manuel lo describió, un viejo elefante reumático, cada día más malhumorado, más intolerante, más enojón y amenazador. La reacción común cuando se habla de López Obrador en las calles es: ¿y ahora qué hizo? ¿Y ahora qué dijo? Es la angustia de todos los días. Un gobierno, pues, que a 2 años de su triunfo parece no darse cuenta que ganó las elecciones y sigue en campaña electoral. El próximo año será la oportunidad de poner remedio al exceso, a la borrachera democrática y a la venganza electoral que se ejerció para tener una democracia más representativa, de pesos y contrapesos, en donde la premisa es que le vaya bien a México, al país, a los mexicanos, aunque no le vaya bien al presidente. O sea, a 2 años hay muy poco que celebrar.